Saludos alumnos y alumnas de séptimo grado. Es un gusto para mí compartirles algunas orientaciones para resolver la guía de continuidad educativa de estudios sociales y cívica, la que corresponde a la semana 1, fase 1. La unidad 1 se llama El medio geográfico y población del Salvador y Centroamérica. El contenido es medio geográfico y fundamentos geoeconómicos del Salvador y Centroamérica. Los productos esperados son cuadro con características geográficas del Salvador, en el que se describe la tradición geográfica con la que se identifica la sociedad salvadoreña en la actualidad. Vamos a la actividad 1, conociendo la geografía. Indicaciones. Escribe en tu cuaderno de apuntes qué es la geografía. Aquí les presento una definición que les puede ayudar. La geografía es la ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea y nos proporciona información que nos ayuda a conocerlo y entenderlo. Se basa en el análisis de los elementos físicos, sociales y económicos que coinciden en un lugar y tiempo determinado. Observa las imágenes del cuadro y responde a la pregunta de la columna derecha. Y aquí tenemos algunas imágenes en las cuales cada uno de nosotros puede observar. Por ejemplo, aquí tenemos un volcán en erupción. ¿Cuál es la relación que tienen las imágenes con la geografía? Y aquí les coloco una pequeña orientación. Este es un volcán haciendo erupción. Forma parte de los fenómenos naturales que modifican la naturaleza. En la siguiente imagen tenemos un bosque. El bosque es la parte de la estructura natural de la superficie terrestre. Y en la tercera figura o en la tercera imagen tenemos una ciudad. La ciudad es parte de la estructura artificial de la superficie terrestre. Tengamos en cuenta que la geografía es una ciencia que se encarga de estudiar y describir todos los elementos y lo que sucede en la superficie terrestre. Vamos a las actividades de desarrollo. Actividad 2, breve introducción a la geografía. Indicaciones. Lee el texto La geografía y sus tradiciones. Subraya los hechos que consideres más importantes en la lectura. De acuerdo, vamos a leer entonces la geografía y sus tradiciones geográficas en El Salvador. La génesis de la geografía se remonta a la Edad Antigua, cuando se conocieron las primeras contribuciones importantes por parte de calificados pensadores de la Grecia clásica. Ellos habrían de incorporar el vocablo geografía, que etimológicamente proviene de la raíz griega geo y grafos, que significan tierra y descripción. A continuación se presentan las principales tradiciones de la geografía. Por ejemplo, tenemos la tradición regional. Surge en la Edad Antigua con los primeros intentos de indagación geográfica a partir del momento en que la curiosidad del ser humano lo llevó a recorrer regiones distintas y lejanas a su sitio de residencia. Implica la descripción y narración de las peculiaridades de otras áreas y su delimitación espacial, dando nacimiento a las regiones geográficas. Se asocia a viajeros y exploradores y tiene su fundamento en el trabajo de campo. Vamos al número 2, la tradición ambiental. Define a la geografía como una ciencia que estudia las relaciones entre el ser humano y su ambiente, denominada por alguna tradición hombre-tierra. Se desarrolla en el siglo XIX, cuando, dado el predominio de los ambientes naturales, aún poco intervenidos por la acción de los seres humanos, se solía apreciar una dependencia ambiental de estos últimos. La tradición espacial, en parte como una reacción a la filosofía historicista que fundamentó a la tradición regional, y en parte por la incorporación de técnicas estadísticas y matemáticas en geografía, revolución cuantitativa, emerge la óptica de la geografía como una ciencia espacial. Número 4, la tradición humanista. En parte como crítica a la corriente localizacional, a su interés de reducir todo esquemáticamente a modelos de un mundo idealizado y a teorías con fundamento matemático, se le denomina así dado su carácter antropocéntrico, ya que considera que la geografía estudia el comportamiento ambiental y espacial del ser humano, toma en cuenta los ambientes de subjetividad, los seres humanos y la forma antropocéntrica de organizar su espacio geográfico. Principales características geográficas del Salvador. La geografía física del Salvador se caracteriza por una mezcla de planicies, cadenas de montañas, volcanes, valles, lagos y cerros que dan origen a la meseta central,
cuya elevación es de 400 a 800 metros sobre el nivel del mar. La forma de su relieve es la consecuencia de los movimientos de la corteza terrestre que dan como resultado un país de origen volcánico con zonas montañosas al norte y fértiles valles en la zona costera. A pesar de su tamaño relativamente pequeño en extensión, El Salvador posee varios volcanes: Ilamatepec en Santa Ana, Izalco en Sonsonate, Quesaltepec en San Salvador, Chinchontepec en San Vicente y Conchagua en La Unión, entre otros. En la actualidad algunos de estos se encuentran activos. El clima es tropical, cálido y húmedo, con una estación seca de noviembre a abril y una estación húmeda de mayo a octubre. Su temperatura varía entre 18 grados centígrados y 32 grados centígrados en la capital. En el resto del país las temperaturas cambian según la altura que tiene sobre el nivel del mar, la cercanía con el mar, la cantidad de luz solar y la latitud en que se encuentran. Los ríos son cortos y llevan poco caudal debido a la proximidad de las montañas que atraviesan. Son inadecuados para navegar, pero magníficos para el riego de cultivos y la producción de energía eléctrica. Los principales son el río Paz entre Guatemala y El Salvador, el río Grande de Sonsonate, en Sonsonate, el Jiboa en San Vicente y el Lempa, que atraviesa desde Chalatenango hasta la costa pacífica. La región centroamericana posee una rica biodiversidad ideal para el turismo y estudios ambientales. Por ejemplo, Guatemala y El Salvador son ideales para que los biólogos puedan observar aves y en Nicaragua puedan estudiar especies marinas. Honduras tiene bosques nubosos, el arrecife más grande de América y el segundo en el mundo. En este país además se encuentra la biosfera del río Plátano, un bosque con extensa biodiversidad, grupos étnicos y sitios arqueológicos, nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Vamos con la actividad 3, aplicando lo aprendido sobre la geografía. Indicaciones. Con base en la lectura anterior y en el organizador gráfico Tradiciones y Corrientes de la Geografía, desarrolla la siguiente actividad. Escribe y explica en un cuadro algunas características geográficas de El Salvador y determina con cuál de las tradiciones de la geografía se identifica la realidad salvadoreña. Aquí tengo una explicación que no la tengo en cuadro, más abajo está el cuadro, pero acá les voy a presentar un poco sobre lo que es la definición que se nos está solicitando en este momento, para que ustedes puedan avanzar un poco en este sentido. Dice características geográficas de El Salvador. Número 1. Se caracteriza por una mezcla de planicies, cadenas de montañas, volcanes, valles, lagos y cerros que dan origen a la meseta central, con elevaciones de 400 a 800 metros sobre el nivel del mar. 2. Es un país de origen volcánico con zonas montañosas y fértiles. 3. El clima es tropical, cálido y húmedo. Esto lo he extraído del texto que acabamos de leer. 4. La temperatura varía entre 18 y 32 grados centígrados en la capital. En el resto del país las temperaturas oscilan, es decir, que están variando. Número 5. Los ríos son cortos y de poco caudal. Ahora, las tradiciones de la geografía que se identifican con la realidad salvadoreña son: 1. La tradición regional. Trata del reconocimiento del territorio. Permite su delimitación y conocimiento del espacio geográfico. 2. La tradición ambiental. Tiene que ver con la relación del ser humano y el ambiente. 3. La tradición humanista. Estudia el comportamiento ambiental y espacial de los seres humanos. 4. La tradición espacial. Incorpora las estadísticas y la matemática en geografía. Veamos este gráfico, que a partir de este gráfico se va a completar el cuadro que sigue. Tradiciones y corrientes de la geografía. Miren, la geografía tiene una tradición regional, donde tenemos el paisajismo, la diferenciación territorial y la ordenación territorial. Tiene también una corriente ambiental, una tradición ambiental, donde se caracteriza por el determinismo ambiental, el posibilismo y el ecologismo. Tiene también la geografía una tradición espacial, que es la tradición humanista, el análisis localizacional y la organización espacial. Y la geografía tiene una tradición humanista, el comportamentalismo, el posmodernismo, el radicalismo y el estructuralismo. Ahora,
Si lo colocamos en una forma de cuadro, como lo está pidiendo la actividad anterior, tenemos dentro de las características que posee planicies, cadenas de montañas, volcanes y valles, largos lagos, ríos y cerros que dan origen a la meseta central, lugares y centros turísticos. Ahora, la explicación sobre estas características. El relieve de El Salvador se debe al movimiento de la corteza terrestre de origen volcánico, con zonas montañosas al norte y fértiles valles en la zona costera. Los ríos son cortos porque están muy cerca de las zonas montañosas y son excelentes para la producción agrícola y generación de energía para el país. Debido a su clima tropical, el país posee lugares ideales para el desarrollo del turismo como fuente de ingresos para los pobladores donde se encuentran los centros turísticos. Ahora vamos con la evaluación formativa. Indicaciones. Reflexiona sobre qué representa la geografía de El Salvador en los siguientes aspectos: económicos, sociales y medioambientales. Económicamente, El Salvador, al ser un país costero, tiene puerto marítimo que facilita la entrada y salida de buques, que son barcos gigantes con gran capacidad de carga. Los puertos marítimos son importantes interfaces dentro de la cadena de suministro que conectan al transporte marítimo y terrestre con los componentes de distribución de carga. En el aspecto social, como El Salvador tiene playas, eso hace que sus habitantes se diviertan con sus familias y amigos. Y en el aspecto medioambiental, el gobierno del país, así como los ciudadanos, pueden promover en sus playas campañas de limpieza. ¿De acuerdo? Y de ese modo, alumnos y alumnas de séptimo grado estaríamos completando la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 1. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.